Bienvenido a polvoymiseria.com. Aquí estamos en la última segmento de... Así es, Ernie, 30 razones para creer en Yeshua, en Jesucristo Dios manifestado en carne, aun cuando no nos prometiera vida eterna y cuerpos glorificados. Ok, so las últimas 5, vamos con número 26. Número 26, pues tremenda razón para creer en Yeshua. Nos hace servidores y obreros. Toda la iglesia de Jesucristo, sin excepción alguna, está llamada a servir al Padre Celestial, a Dios, al Maestro Yeshua. Y bueno, lo primero que tenemos que explicar es en qué consiste este servicio. Es muy sencillo, es un servicio total. Nosotros hemos sido rescatados del mundo, hemos sido liberados de la culpabilidad, de la condenación, y ahora andando en vida nueva, viviendo por el Espíritu Santo, tenemos que servir a Dios. Ahora, esto no es servir a Dios un día a la semana en cierta iglesia o en la congregación. Este es un servicio todos los días, a cada instante. Estamos ya no viviendo para el mundo, sino para Dios. Y servir, en primer lugar, implica hablar la palabra de Dios, dar el mensaje. Todos estamos llamados a servir de esa manera, aunque también el servicio tiene otras dimensiones. Y finalmente, servir a Dios en espíritu y en verdad a cada instante, viviendo en juicio, lo cual ya hemos explicado que es vivir juzgando el pecado que mora dentro de nosotros, lo que significa al mismo tiempo morir a la carne. Y bueno, nuestra vida es un constante servicio a Dios. Nosotros ya no servimos a la carne, ya no servimos al ojo, como dice Pablo, ni para agradar a los demás, servimos a Dios por el Espíritu Santo, y estamos pues en ese sentido como obreros, y hay mucho trabajo, porque hoy en día, más que nunca, las tinieblas son muy, muy grandes, la confusión por el exceso de maldad, de apostasía, de injusticia que hay en el mundo. En la iglesia de Dios hay una gran apostasía, y el remanente de Dios, el remanente pequeño, la pequeña manada está llamada a servir, y esto implica, ya digo, en primer lugar, hablar el mensaje original, sin adulteración alguna, ese mensaje que produce escándalo, porque pues la palabra de Dios es locura, escándalo, tropezadero para este mundo perdido. Pero dice el maestro, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y bueno, la iglesia de Dios, el remanente, está llamado a vivir sirviendo a Dios, al bien, a la justicia, y ya no como antes, que servíamos, como dice Pablo en Romanos, a la injusticia. Ahora nos dice, presentad vuestros miembros como siervos para la justicia o de la justicia. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos tripartitos, pues tiene que servir, debe de servir, en culto voluntario y en culto racional por la gracia, a nuestro amado Yeshua, que tantas cosas nos da en este tiempo, como nadie nos las puede dar. So hay dos partes de reflexión. Una es, como hablaste, no es un día, y también es el día de descanso en esos tiempos con Yeshua. No es solo un día. El descanso hoy está ya ofertado, es una oferta que Dios nos hace para vivir en un verdadero séptimo día, en un verdadero reposo espiritual, que ya lo hablamos, es una de las razones, el descanso. Yeshua es el séptimo día, y no se refiere a descansar los sábados, sino a descansar en Él, porque el que ha terminado con sus obras, el que ya no hace sus obras, aquellos que ya no hacen su voluntad, pues evidentemente tienen el descanso, ¿verdad? Pero si seguimos haciendo nuestra voluntad, no hay descanso, no hay Shabbat, no hay séptimo día. En el momento en que dejamos de hacer nuestras obras, nuestra voluntad, crucificándonos con Cristo, empezamos a experimentar ese reposo del que habla Pablo en Hebreos 4, el reposo espiritual, el cual el sábado que era del Antiguo Testamento, pues es sombra y figura de lo que es el verdadero Shabbat.
igual es el servicio. El servicio es todos los días, no es los sábados de 10 a 12, ni los domingos de 2 a 3. El servicio es todos los días, en un culto voluntario, como está expresado en Romanos 12:1. El principal trabajo es juzgar nosotros la criatura vieja. Este nos lleva el resto a servir. Sí, eso es muy importante, Ernie, porque si nosotros no vivimos en juicio, si no hacemos juicio primero, verdaderamente no podemos ser servidores y obreros de Dios. O sea, Dios no obra en aquellos que están viviendo en pecado, es decir, en aquellos que no están juzgando al pecado, en aquellos que no están haciendo morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de la mente de Cristo, porque volvemos a decir, el Espíritu Santo y la mente de Cristo, y aún el corazón nuevo que hemos recibido, que es el corazón de Cristo, todo eso es Cristo Jesús. Excelente. Ok, entonces este nos lleva 27. Tremendo a esta razón, nos da humildad, Ernie, esta palabra que poco se entiende y pues tampoco es tan atractiva que digamos, ¿verdad? En este mundo, pues, ¿quién quiere ser humilde? Pero hay que entender que es humildad para la Biblia. La humildad se podría sintetizar en esta palabra o resumir en esta palabra, pobreza espiritual. Cristo nos da la posibilidad de ser, o mejor dicho, de practicar la humildad. Desde luego no es nuestra humildad, es su humildad, su pobreza. Ahora, ¿quién es un hombre pobre? ¿Quién es un individuo pobre? Pobres no son los que no tienen dinero, o los que están en la calle, o los que están en un albergue. Pobres son aquellos que no hacen nada suyo. Humildes son aquellos y aquellas que no tienen posesiones. Yo sé que ya hablamos de esto, pero siempre entra por otras puertas. Ahorita estamos hablando de humildad y no tener posiciones. Esta es ambiciones, este es más que físico. Grandes proyectos, ambiciones, todo esto cuenta como posesiones que el ser humano hace. Y desde luego, o posesividad sobre los objetos, las personas, y a fin de cuentas la posesión por uno mismo. Es decir, nosotros, para poder agradar a Yeshua, aunque todo es por gracia, nosotros no podemos agradarlo si no es por gracia, es viviendo en humildad. Y esta humildad no es vestir ropa humilde, ni tener palabras humildes, sino ser pobres de espíritu. Y esto incluye renunciar a todo esto que tú hablas, ambiciones, proyectos, deseos, anhelos, y a vivir al mismo tiempo sin hacer nada de su propiedad. Entonces podemos servir a Yeshua. Este, Elías, es completamente radical si poníamos en contexto materia físico. Porque como una persona puede querer esta razón, la humildad, y no pensar o no tener nada, este es, creo, a veces malentendido, porque estamos hablando de contexto espiritual. Así es, y aquí el diablo entra en acción a decirle, por un lado, les presenta esta situación de la humildad y la pobreza espiritual como algo imposible. Bueno, sí, no es posible para nosotros volvernos pobres y renunciar a todo, pero lo que no es posible para nosotros es posible para el Todopoderoso, y aquellos que quieran lo van a experimentar. Tenemos el ejemplo del joven rico que cuando se acercó a Jesús, supuestamente queriendo conocer la verdad, fue reprendido por el maestro cuando le dijo, está bien, si quieres ser perfecto, vende todas tus posesiones y dalo a los pobres. Y ya hablamos de eso la otra vez, en la otra ocasión hablamos que vender las cosas no es ir a vender tus muebles y tu casa y tu negocio, sino vivir en ese estado, en esa dimensión o frecuencia de renuncia permanente, o en otras palabras, vivir en ese estado de pobreza en el que nada hacemos nuestro. Y la otra cosa que me dijiste es que no parece algo atractivo, y aquí también está el diablo interviniendo. Él presenta esta idea de pobreza como algo feo, como algo indeseable, como algo que va a entristecernos o debilitarnos, cuando justamente, Ernie, es todo lo contrario.
Porque pobreza espiritual es verdadera riqueza. Quien verdaderamente no tiene nada, o no hace nada suyo, tiene todo, sin ser dueño de nada. El dueño es nuestro Padre, y nosotros somos hijos y hijas de Dios, y Él quiere que todo lo disfrutemos, todo lo que Él nos manda, abundantemente para acciones de gracias. Entonces, lo que deben de saber aquellos que no conocen a Yeshua todavía es que todos los puntos que hemos postulado aquí, van 27, los postulamos, las razones, como fuentes de poder. Cristo es poder, pero ya lo hemos hablado, sobre todo es amor, pero amor es poder. El verdadero poder es el amor, pero ningún otro más que el amor de Yeshua, porque no conocemos otro, más que el amor fingido, pues del ser humano, de nosotros. Un amor verdadero lo conocemos en Yeshua. Podemos mirar a Buda, podemos mirar a Mahoma, podemos ver a muchos que han pasado a la historia como supuestos hombres sabios y de bondad, y todos ellos comparados con Yeshua se diluyen y dejan de ser algo, es la verdad. Quien conozca a Yeshua lo va a decir conmigo. All right, ahí vamos. El siguiente, 28. Razón 28 tremenda, nos da la victoria sobre los miedos. Porque si decimos sobre el miedo es incompleto, porque los seres humanos todos estamos aquejados de una multitud de miedos que es prácticamente imposible dominarlos o superarlos por medios propios. Y este miedo, uno, está conectado a la otra razón, que es pobreza espiritual, que en el contexto incorrecto puede confundir mucho, y para no tener nada, no ser dueño de nada y tener todo, esta quita un enorme miedo. Así es, que se entienda claramente que decimos pobreza espiritual. Y bueno, desde luego que está conectado con este miedo, pero a la pobreza, porque los seres humanos tenemos miedo a la pobreza, a quedarnos pobres, a no tener que comer. Hay una multitud de miedos que tenemos, miedo a la soledad o a quedarnos solos, miedo al sufrimiento físico, miedo al rechazo, miedo a la locura o a volvernos locos, miedo a la muerte, miedo a la soledad. No acabaríamos de enlistar la lista de miedos. Y aquí el punto relevante es que toda la vida hemos tratado de superar nuestros miedos. Y la verdad es de que no ha sido posible, ni es posible, porque ¿cómo podemos sacudirnos o sobreponernos a la cantidad de miedos que experimentamos todo el día nosotros, que somos polvo y miseria, llenos de fragilidad, llenos de precariedad, llenos de maldad inclusive, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, a causa del pecado. Entonces Yeshua viene a darnos la victoria sobre el miedo, y esto es algo enorme. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control, sabemos que Él está a cargo de esta obra, que nosotros, al ser pobres de espíritu, ya no hacemos nuestras obras, porque eso significa ser pobres, no hacer nuestras obras, morir a la carne, crucificarnos con Cristo. Todo está entrelazado, Ernie. Y entonces Dios nos da este enorme beneficio, que es vivir por encima del miedo. Pero quiero aclarar algo, no es que no experimentemos miedos. No estoy diciendo que nos quitó los miedos, que ya no sentimos o experimentamos miedos. Evidentemente experimentamos muchos miedos. La diferencia hoy, al tener el Espíritu Santo, al tener unidad con Yeshua, al tener la consolación, al tener todo lo que hemos expuesto en estos segmentos, es la victoria sobre los miedos, que no son pocos. Y pues sabemos que el miedo no solamente paralizador, sino que puede verdaderamente ser fulminante para un ser humano. Y por miedo hay millones de seres humanos que no hablan. Y este es otro miedo muy importante que se conecta con la razón siguiente y última, el miedo a hablar. Porque ese es un grande miedo que tienen muchos que aman a Yeshua de alguna manera. Quizás no están poderosos todavía en la doctrina, pero lo aman y lo quisieran servir, pero tienen miedo de hablar. Con Cristo ese miedo es vencible. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos en la razón 26, nos ha hecho servidores y obreros
Y en este sentido, somos quienes estamos dando el pan celestial, dando la bebida espiritual en este mundo a aquellos que están atrapados, ora en la iglesia apóstata, ora en el mundo, que también está en una apostasía total. Es muy grande esto de vencer estos miedos que menciono. Mencioné algunos, pero hay muchísimos más. Pero el miedo a la soledad, el miedo al sufrimiento, el miedo al futuro, el miedo a la locura que muchos experimentan, con Cristo son vencibles, y eso es algo muy grande, porque acuden a psicoanalistas, verdaderamente no les quitan los miedos. Aquí se trata de vencer el miedo a cada instante, porque realmente hay presencia del miedo en nosotros. Eso está también conectado con que esta creencia de Yeshua en la forma sana, biblical, congruente en la antigua, la nueva, todo que hablamos del pecado, redención, todo lo que ofrezca aquí, Él es el dueño de todo, porque es el Padre. Eso es importante, porque en esta Él es el dueño de todo, sabemos que Él tiene todo y esta nos da paz. Así es. Para no tener el miedo, tener el temor, el real antes de esta caída, y una forma de ver que está virada completamente invertido. Así es, esto se conecta con una escritura ahí en la epístola primera de Juan, donde se nos dice que el perfecto amor echa fuera el miedo. Verdaderamente, quien conoce por revelación el amor de Yeshua, el amor manifestado en su encarnación, en su muerte y su resurrección, vive seguro y en la certeza total de que el Padre, Yeshua, tiene el control de todo, y que desde esa perspectiva realmente no tenemos por qué vivir en miedo, sino todo lo contrario, vivir en la certeza, en la seguridad, en la paz que nos da Yeshua a cada momento, por el amor manifestado en la cruz y el amor manifestado a cada instante, porque Yeshua está mostrando su amor y expresando su amor en todos aquellos que le aman. Volvemos a decir, ¿quiénes son los que le aman? Pues sencillo, los que le obedecen, los que no tergiversan o adulteran la palabra. Bueno, básicamente esta es la razón, nos da la victoria sobre los miedos a cada instante, y esto produce un enorme gozo, regocijo y gratitud a aquel que venció a la muerte, y también el miedo a la muerte que teníamos y que nos tenía esclavizados o bajo servidumbre. Ok, huge. Vamos a 29. Tremenda razón. Yeshua nos da prudencia y sencillez. Nos enseña a ser prudentes y sencillos. Él ha dicho estas palabras aunadas a estas otras: sed prudentes y sencillos, prudentes o cautelosos como las serpientes y sencillos como las palomas, en medio de una generación, que es en la generación en la que estamos, incrédula y perversa. Y añadimos, bueno, sin Cristo también nosotros somos muy incrédulos y muy perversos, y si podemos creer y no practicar la perversidad, porque nosotros confesamos que el pecado, la perversión, la maldad sigue morando dentro de nosotros y seguirá estando hasta el último día que estemos en este mundo para dar testimonio del amado. Y ahora Cristo nos ha pedido y nos pide que actuemos con prudencia y sencillez, lo cual también puede ser tergiversado, porque prudencia muchas veces puede ser tachada o calificada de cobardía, y no lo es en lo más mínimo. Tiene que ver también esto con el discernimiento, como lo hablábamos, Ernie, porque partimos de este hecho: todo ser humano, sea quien sea, estamos contaminados por el pecado. Aún los que estamos caminando con Cristo, pero la diferencia es total. Nosotros ya caminamos justificados por Cristo, caminamos en victoria, ya no vivimos con culpas, ya no vivimos con condenación, pero la maldad sigue morando dentro de nosotros. Yeshua nos pide que tenemos que discernir, lo cual tiene que ver con el juicio que hacemos a la criatura vieja. Pero al mismo tiempo hay que discernir toda alma, a toda persona. Porque toda persona, al igual que nosotros, tiene esta mancha
Y si no tienen a Cristo, si no conocen a Yeshua, esa mancha que es el pecado gobierna sobre estas personas, tal cual como a ti y a mí nos gobernaba. Es un mundo peligroso por causa del ser humano, porque los seres humanos sin Cristo somos peligrosísimos. Somos asesinos, esa es la verdad. Matamos con la boca, y con las manos, y con todo. Exacto, y esta es, a veces, cuando estamos caminando en la cobertura, Sí. mas todavía hay la ira, podemos lastimar gente, porque a veces la gente piensa que, cuando hablamos de que estamos en victoria, es una lucha sin discernimiento, esta ayuda, este apoyo del Espíritu Santo que nos ayuda a ver y la convicción que llega real, bonito, para que nos aprendimos, mas esta no dice la victoria que vamos a vivir perfectamente. Estamos capaces de todavía matar, hablar mal, hacer las cosas, tener un mal día, gritar. Este no dice que estamos en una perfección, mas hay esta bonita cubriatura de discernimiento que llega y nos enseña cómo controlar y masterizar este enojo, esas cosas que somos capaces en cualquier momento. Así es, y la prudencia, bendita virtud, y la sencillez en la que nos tenemos que mantener, pues vienen al auxilio en cada momento para que no salga este monstruo, el cual, ya digo, es sometible únicamente por medio del fuego consumidor, que es el Espíritu Santo. Esto es algo muy delicado, porque todo mundo sabe que lleva un iracundo adentro, un orgulloso adentro, y de alguna manera todo ser humano está tratando de dominar su ira. Aquí la cuestión es que nosotros postulamos, y no es nosotros, no es nuestro postulado, es bíblico, no podemos dominar la ira. La ira es más fuerte que nosotros. Y además, no se trata nada más de dominar la ira, hay un montón de expresiones negativas que deben de ser sofocadas o sometidas por el Espíritu Santo. Y Ernie, bueno, esto es una enseñanza, es un aprendizaje. Estamos aprendiendo cada día a conducirnos en la prudencia de Cristo, en la sencillez de Cristo, para poder experimentar el poder. Porque algunos pensarán que la prudencia se parece, ya te digo, a la cobardía. Es todo lo contrario. Prudencia, la prudencia de Cristo es poder y es sabiduría, porque nos ha dicho dónde estamos. Tiene que ver esto con la predicación que los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a hacer. Es necesario que seamos prudentes y sencillos para que pueda realmente la palabra sazonada llegar a las almas que están ordenadas para salvación. Ok, aquí llegamos, número 30. Así es, Ernie, esta sí a nadie le va a gustar. No. Cristo nos da tribulaciones y persecuciones. ¿Quién cree esto, Ernie? A Cristo lo persiguieron, a los apóstoles los persiguieron, a los profetas los mataron, los persiguieron. Todos aquellos que han hablado de Dios, el mensaje original, el mensaje de arrepentimiento, del pecado, de la victoria de Yeshua sobre el diablo, pues sufren persecución por hablar de la cruz y tribulaciones. Y esto, Cristo es algo que lo circunscribió a una bienaventuranza, o sea, bienaventurados aquellos y aquellas que son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados seréis cuando os aparten los hombres de ustedes y los echen por causa de mi palabra. Y pareciera que esto es sufrimiento. Pues lo primero que tenemos que decir es que la tribulación y las persecuciones producen un gozo increíble, por más increíble que parezca. Parece una paradoja. ¿Cómo es posible que la tribulación y las persecuciones por Cristo me van a hacer más fuerte, más sabio, más temeroso, van a producir más gozo y alegría en mí? Pues por increíble que parezca, sí, porque estamos padeciendo por el Maestro, que a su vez padeció por nosotros, que pues no merecíamos verdaderamente este perdón. Pero
a sus ojos sí. Sí, es fuerte y otra vez regresamos del contexto. Es bueno. Y internamente, porque cuando vemos es algo llegando de fuera a nosotros, que habla la verdad, que habla este mensaje sencillo, que duele, que afecta. Y a veces también no hablamos perfectamente porque estamos creciendo y tratamos de amar, transmitir, y que el Espíritu Santo va trabajando, madurando, como Pablo habló de leche a la carne, de estar tomando leche y creciendo y llegando la carne, el alimento sólido. Exacto, alimento sólido. También hay la parte interna de los ataques por aquí caemos, que salimos, que regresamos y que perdimos balanza que nos da. Sí, efectivamente la persecución se divide en dos, la interior y la exterior. Todos los que estamos por su gracia sirviendo a Cristo tenemos una persecución que más bien es una guerra interior, una guerra contra el pecado, contra Satanás. Y bueno, recordando esto, que Cristo ya venció y que nos da la victoria a cada instante. Cristo ya venció en la cruz. Y entonces, en cuanto a la persecución interior, que más bien yo lo postulo en términos de un combate, de una guerra espiritual que permanentemente se da entre la criatura vieja y la criatura nueva, entre la mente carnal y antigua que teníamos y que tenemos, que está dentro de nosotros, y la mente de Cristo. Y obviamente esto genera una persecución exterior en el sentido de que si hablamos, o sea, verdaderamente si una persona creyente no habla el mensaje, o lo adultera, o lo suaviza, o le pone mantequilla para no padecer persecución, como es el caso de muchísimos y muchísimas que no quieren padecer persecución, verdaderamente no están honrando al Señor como Él espera. Y todo esto genera persecución, y sin persecución no podemos crecer, porque ¿cómo se va a curtir el carácter espiritual de un hijo de Dios sin persecuciones? A ver, dime cómo. ¿Es posible? ¿Cómo crecemos? ¿Caídas, persecuciones, pruebas? Efectivamente. El testimonio no es el de nosotros, es el de Cristo en nosotros. Nosotros no damos testimonio de nosotros mismos, damos el testimonio de Cristo. O sea, Cristo nos está usando para dar testimonio de Él en el mundo. Él, como quien dice, quiere usar o vivir en nuestro cuerpo, morar en nuestro cuerpo, derramarse en el Espíritu Santo en nosotros, para dar testimonio, para hablar la verdad y para llenarnos de su amor y llenarnos de su alegría, llenarnos de su consolación y darnos todo esto que hemos hablado estas semanas y que vanamente seguimos buscando en el mundo y no lo vamos a hallar nunca. Es muy sencilla la salvación, tú lo has dicho y es verdad, pero la época es compleja, sofisticada y estamos viviendo también en tiempos previos a la gran tribulación. Y la maldad está en aumento. Cristo lo anunció así, que la maldad y la injusticia se incrementarían, por lo tanto también el amor de muchos se enfriaría. Yo sé que las persecuciones por causa de la palabra y toda tribulación que Él permita para nuestras vidas es una voluntad de amor para nosotros, porque nos da crecimiento, porque nos da más humildad, porque nos da más pobreza espiritual y no hay nada más hermoso que crecer con Cristo. Well, aquí estamos, 30 razones. Todas estas cápsulas o segmentos para algo muy sencillo. Y la parte sencillo, regresamos a decir para concluir esas 30 razones. La parte que estamos transmitiendo, que la palabra de Yeshua transmite por la palabra, o básicamente, muy básico, es muy complicado porque somos muy complicados. Sí. Mas es sencillo para repetir y terminar este tiempo. Gracias, Elías. Terminamos. Sí, Ani, pues sí, nada más para recordar que todas estas razones expuestas que hemos hablado, para que en sencillez aquellos que tengan oídos puedan reconocer su pecado,
puedan recibir el perdón de pecados y la libertad sobre el pecado y todas las cosas que hemos hablado. Pero tenemos que añadir también que hicimos este trabajo prescindiendo de las promesas de vida eterna y de cuerpos glorificados que Yeshua hace, pero en la razón 31 que ahorita me permito introducir, si no hay alguna objeción, tenemos que volver a decir, y la verdad es de que Cristo Jesús, además de estas 30 razones que nos da, nos va a dar vida eterna y cuerpos glorificados. Y esa es la gran noticia, pero creemos que aún sin eso, es el único, es el mejor, pero la verdad es que Él tiene promesas de vida eterna, Él nos va a dar un cuerpo glorificado, vamos a asistir a las bodas del Cordero con la iglesia en el cielo, vamos a ver a Jesucristo que es Dios tal como Él es, vamos a reunirnos con todos los amados y redimidos y vamos a reinar por la gracia si perseveramos por su gracia y juzgar 1000 años con Cristo sobre la tierra, y también veremos, porque es profecía, es promesa del Maestro, veremos nuevos cielos y nueva tierra. Pero si esto no les interesa, pues a lo mejor las 30 razones que pusimos puede ser razón suficiente para muchos para entrar en comunión y en unidad con Yeshua. Que Dios te bendiga, Ernie, en el nombre de Jesús grandemente. También, hermano Elías, gracias. Aquí estamos, polvo y miseria, polvoymiseria.com. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.